de desventaja social, etcétera, pues son las y los jóvenes, las personas de la diversidad sexual, que aquí quiero comentar una cosa que me parece muy interesante y que tiene que ver, fíjense que creo que es un ejemplo de estas transformaciones sociales, de estos cambios que se van haciendo, de estas adecuaciones tan necesarias para poder entender qué pasa con estos grupos, pero no solamente para entender qué pasa con los grupos, sino habla de las acciones que se llevan a cabo para promover, proteger y garantizar sus derechos humanos. Entonces, hay por aquí no es un debate propiamente, sino es una forma de entenderlo, me parece, entre las autoras y los autores que hablan sobre el tema. Y cuando nos referimos a la diversidad sexual, hay investigadoras, investigadores que dentro de este paraguas, como algunos le llaman, de la diversidad sexual, ponen a la comunidad LGBT. Sin embargo, hay otras personas que dicen, no, a ver, las personas heterosexuales también formamos parte de la diversidad sexual y a mí me parece algo muy interesante y la realidad es que creo que estoy muy de acuerdo con eso, porque entonces hablar de la diversidad sexual como las personas de la diversidad sexual, entonces las personas que somos heterosexuales salimos de esta diversidad. Y entonces pareciera ser que hay como una categorización en donde por un lado están las personas de la comunidad LGBT y por otro lado están las personas heterosexuales. Y que al final del día pues sigue habiendo esta separación y no es ni un lenguaje ni una comprensión integral que incluya a todas las personas de la diversidad sexual, es decir, la heterosexualidad, la homosexualidad, las personas lesbianas, en fin, todas las personas que integran este grupo. Entonces, bueno, me pareció interesante decirles esto. Y también lo mismo pasa con el tema de la diversidad religiosa. Incluso hay quienes hablan de las personas de la diversidad religiosa o de las personas que profesan una religión diferente a la católica, ¿no? Entonces, bueno, también estamos hablando de cómo desde el lenguaje, desde las definiciones, desde estas construcciones conceptuales, pues se dicen cosas, ¿no? Entonces, la diversidad sexual, la diversidad religiosa incluye a todas las personas. Bueno, quería como comentarlo nada más. Y entonces, pues otro grupo es personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas trabajadoras del hogar, que ya hoy están consideradas y reconocidas por lo menos en el ámbito mexicano como un grupo en condición de desventaja, personas que viven con VIH-Sida, niñas, niños, personas afrodescendientes, personas de la diversidad étnica, que también tendríamos que hablar de cómo las personas contempladas en este grupo, pues somos todas las personas migrantes y por último, pues mujeres. Entonces, insistiendo un poco, tenemos que conocer el origen de esta problemática de estas problemáticas a partir de este pensamiento crítico y esto, bueno, pues da como consecuencia estos generadores de cambios. Ahora, hablando sobre el tema, vamos a hablar mucho sobre el tema de vulnerabilidad porque me pareció que era muy importante enmarcar estas reflexiones en este tema. Por supuesto, vamos a hablar de las personas con discapacidad, pero tenemos que tener este contexto anterior para entender por qué es que las personas con discapacidad son un grupo en condición de desventaja y por qué se dice que son un grupo en desventaja y desde dónde se establece que son un grupo en condición de desventaja, cuáles son las razones para sustentar esto. Entonces, vamos a ver que las personas no son por sí mismas vulnerables, débiles o indefensas, sino que por una condición particular se enfrentan a un entorno que injustamente restringe o impide el desarrollo de uno o varios aspectos de su vida, quedando sujetas a una situación de vulnerabilidad y, por tanto, a un mayor riesgo de ver afectados sus derechos. Y bueno, en este sentido me voy a referir al texto de Diana Lara Espinosa, que escribe un libro llamado Grupos en condición de vulnerabilidad, que me parece que en la presentación viene la referencia.
pero bueno, así lo pueden encontrar como Grupos en Condición de Vulnerabilidad, de Diana Lara Espinosa, y que me parece que hace un estudio muy, muy exhaustivo, muy pertinente y muy fácil de entender acerca de los grupos en condición de vulnerabilidad. Entonces voy a retomar varias de las ideas que ella maneja para poder explicar este tema. Y bueno, ella dice, aunque en mayor o menor medida todas las personas podemos estar en riesgo de que nuestros derechos sean violados, sin embargo, existen ciertas condiciones que enfrentan a determinados sectores de la población a presentar mayor vulnerabilidad. Entonces, bueno, esto nos obliga, ¿no? Nos convoca, diría, a entender qué es esto de la vulnerabilidad, porque también es cierto que, como en una lámina anterior dije, se entiende a la vulnerabilidad como sinónimo de debilidad y tenemos que desbancar, que tenemos que desbaratar esta idea, quitarnos esta idea, porque si seguimos insistiendo en que son sinónimos, entonces vamos a seguir, fíjense, lo que ocurre cuando insistimos en ver a una persona en condición de desventaja como débil, es que estamos agudizando mucho más su condición de vulnerabilidad. Entonces, esto es algo muy importante. La vulnerabilidad es un concepto mucho más amplio que un simple criterio para canalizar asistencia. Entonces, en ese sentido, lo que nos está diciendo es tenemos que dejar estas prácticas asistenciales de lado para generar prácticas desde el enfoque de derechos humanos. Y desde aquí lo estamos diciendo, vamos explicándolo, cuya necesidad no debería ser el único ni el principal elemento de la noción de vulnerabilidad. Es decir, ciertamente las personas en condición de vulnerabilidad y específicamente hablando de las personas con discapacidad, requieren de apoyo, requieren de ayuda, pero no del apoyo y de la ayuda que de pronto nosotros pensamos que ellos necesitan. Entonces, tenemos que entender cuáles son sus condiciones, tenemos que entender cuáles son sus necesidades para poder establecer estos marcos y estos criterios de acción para llevar a cabo estas políticas que dirigidas a que las personas en condición de desventaja logren acortar esa barrera, porque de esto vamos a hablar también, de cómo la condición de vulnerabilidad pone en una situación de desventaja a las personas con respecto a otras personas que pueden ejercer sus derechos de una manera más integral. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, la vulnerabilidad también hay que entenderla como un síntoma. Esto es algo muy importante y me gustaría que se quedaran un poquito con esta idea, porque la vamos a retomar más adelante cuando hablemos del tema de discriminación, pero que también es un hilo conductor durante toda la presentación. Entonces, la vulnerabilidad es un síntoma de un sistema de creencias y de una determinada organización social que privilegia ciertos aspectos de las personas y ciertos aspectos de la vida social. Entonces, no lo olvidemos, ahorita lo voy a explicar de una manera más amplia. Las condiciones que sujetan a una persona a una situación de vulnerabilidad generalmente no se presentan aisladas y en ocasiones unas condiciones dan lugar a otras. Tampoco, aunque pueda parecerlo, por ejemplo, a ver, me voy a detener un poco y voy a explicar esto que acabo de decir. A ver, estas condiciones que ponen a una persona en una situación de desventaja normalmente no vienen aisladas, sino que se suman a otras. Por ejemplo, la discapacidad es una condición que generalmente no se presenta de manera aislada, sino que se suman una serie de condiciones y que esta suma pone a la persona en una situación aún más de desventaja, aún más grave de desventaja. Por ejemplo, si pensamos en la discapacidad, en una condición de pobreza, si estamos pensando que la persona con discapacidad es una mujer, a lo mejor es una niña o a lo mejor es una mujer adulta, pero a lo mejor tiene hijos y es soltera o es mamá soltera, a lo mejor tiene un nivel de escolaridad muy precario, a lo mejor no tiene empleo, a lo mejor es afrodescendiente, a lo mejor pertenece a una comunidad indígena, en fin, ¿no? Entonces, como todas estas sumas de condiciones
que tienen un nombre y que se llama interseccionalidad, ¿ok? Entonces, tampoco, aunque pueda parecerlo, afectan exclusivamente a las minorías numéricas, y esto quiero hacer un alto para comentarlo. El lenguaje, por ahí les voy a presentar al ratito un manual que habla acerca del lenguaje incluyente y del lenguaje en términos de igualdad, más que del lenguaje incluyente, que sí lo retoma, pero que habla básicamente como en lenguaje de igualdad. Debemos de dejar de decir que son las minorías. Imagínense ustedes. A ver, por ejemplo, las personas con discapacidad, que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud constituyen el 10% de la población. Yo estuve leyendo y hay unos que consideran que es el 10, hay otros que consideran que es el 15% de la población mundial, y las mujeres no son una minoría. Imagínense ustedes, el 10% de la población mundial es un chorro de gente. Y las mujeres, pues somos un poquito más de la mitad de la población mundial. Entonces, este lenguaje que utilizamos cuando decimos las minorías, lo que dicen las personas que estudiosas de los grupos en condición de vulnerabilidad es nuevamente las coloca en una situación de desventaja porque las invisibiliza. Es decir, ay, mira, son tan poquitos, ¿no? Las minorías, pensaría, los grupos de la diversidad sexual, las personas heterosexuales, las personas homosexuales, las personas lesbianas, ¿cuántos son? O sea, deben ser millones de personas. Entonces, bueno, ese es un dato que les paso. Bueno, y entonces las personas con discapacidad constituyen el 10% de la población mundial, las mujeres pues más del 50%. Sin embargo, históricamente se han enfrentado estos grupos pues a una brutal discriminación, ¿no? Entonces, vamos a ver que la vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional porque se manifiesta en distintas formas y modalidades. Por principio es integral, es decir, es independientemente de su origen, afecta muchos y todos los aspectos de la vida de quienes se encuentran en tal situación. Es decir, afecta todos los ámbitos de la vida de la persona. No es solo un ámbito. Imagínense ustedes, una persona que se encuentra en situación de pobreza, una persona, una persona trabajadora del hogar que no tiene, que bueno, para empezar, tiene que tener un trabajo que no le permite ingresar a la seguridad social, pues bueno, se va sumando a todos estos aspectos de la vida, de su vida, y que, bueno, traen como consecuencia la vulneración de varios de sus derechos, ¿no? Entonces, también la vulnerabilidad es progresiva, como efecto dominó, se acumula, se intensifica y agrava sus consecuencias. Leía el otro día que las personas en condición de pobreza extrema tienen, soy mala para leer esto de las cifras, pero el 0,00001% de posibilidades de salir de esta condición de pobreza extrema. Entonces, imagínense ustedes si esta vulnerabilidad no es estructural, es profunda, es progresiva, es integral y además cíclica, pues genera otras condiciones de vulnerabilidad. Y entonces se trata de un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios desventajosos, estereotipos enraizados y tabús aceptados acríticamente que generan el fenómeno de la discriminación. Ahorita vamos a hablar de este tema. Nada más un poco como para entender, yo siempre les comento que las definiciones tienen que servirnos para varias cosas. Y una de las cosas para las que nos tienen que servir es para generar hojas de ruta hacia determinadas acciones. Entonces, una definición de vulnerabilidad que no ayuda a definir estos criterios de actuación, a lo mejor no nos es tan útil, ¿no? Y entonces, ¿qué significa la vulnerabilidad? ¿Y qué significa en términos de acciones, en términos de políticas, en términos de entender las realidades de millones de personas en el mundo? Bueno,
La Real Academia de la Lengua Española define como vulnerable, fíjense, esto es algo bien interesante, a quien puede ser herido o recibir lesión física o moral. Así, siempre que una persona se encuentre en una condición en virtud